Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Un gusto poder acercarme a ustedes y quería explicarles un poco el tema de este autor que les mandé el texto. El autor es Ernest Nagel y el texto es La ciencia y el sentido común. El autor lo que intenta hacer es diferenciar, ¿sí? Distinguir las características que tiene el conocimiento de sentido común, que es el conocimiento que tenemos todos por eh, andar en la vida, son conocimientos que nos pasan de generación en generación, conocimientos que de alguna manera persisten a lo largo del tiempo, ¿sí? Que se van construyendo y a diferencia del conocimiento científico, que tiene otras características. Lo que el autor va a mencionar, por un lado, es que a lo largo del tiempo, ¿sí? se fue construyendo un conocimiento de sentido común, que también lo denomina conocimiento vulgar o precientífico, también lo pueden encontrar de esa manera en otros textos. Este conocimiento ha existido siempre, se pasó de generación en generación y fue útil y es útil para la sociedad. Fíjense que la ciencia moderna surge en el siglo XVII y hasta ese momento no se había instrumentado lo que denominamos el método científico de comprobación y experimentación de los juicios, de los valores, de las cosas de las que hablamos y decimos, si son verdaderas, si son falsas. O sea que hasta ese momento el conocimiento de sentido común construyó conocimiento y fue válido, y algunos siguen siendo válidos. El tema es ver cuál es la diferencia con el conocimiento científico, y esto es de lo que se ocupa este texto. Ustedes van a ver que por ahí parece engorroso este texto, porque da muchos, bueno, tiene un lenguaje no tan común, da muchos ejemplos, ¿sí? Que por ahí hacen que uno se pierda, pero después retoma la idea, el texto, de lo que realmente quiere decir. Es un texto que se utiliza mucho en la UBA, ¿sí? Cuando están haciendo el CBC, hay materias de conocimiento científico que la utilizan. Estos últimos años me ha llegado de exalumnos que lo han utilizado y por eso quiero volver a utilizarlo, porque yo antes también lo utilizaba. A ver, el texto primeramente menciona que los hombres han desarrollado este conocimiento, que es un conocimiento de sentido común, y ha ayudado. Entonces el texto se pregunta si es tanto lo que pudo conseguir el conocimiento común, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el método? ¿Qué es lo que aporta el conocimiento científico? Entonces, dice que primero hay un uso frecuente de la palabra científico, ¿sí? Que se pone en muchas cosas, peluquería o pelo o tratamiento científico o alfombras, ¿cómo es? Limpieza de alfombras con método científico, pero es como que hay un aprovechamiento, ¿no? De esta palabra que en realidad está insertado en las creencias, en como que es algo, le quieren dar un énfasis, que es algo mejor, ¿no? Pero que en realidad eso no tiene como mucha validez. Entonces, el autor dice que va a tratar de diferenciar cuáles son las características del conocimiento precientífico o de sentido común de los productos de la ciencia. Entonces, dice entonces habla de que muchas de las ciencias a lo largo del tiempo han surgido por las preocupaciones prácticas de la vida cotidiana, así como la biología surgió de la preocupación por la salud,
la geometría por los problemas de la medición y la topografía en los campos, o sea, el hecho de tener que medir un campo y decir, bueno, hasta acá llega mi campo y de acá en más es el campo del vecino, ¿no? La economía por los problemas planteados por la administración familiar y política, etcétera. Así se han desarrollado muchas ciencias a lo largo del tiempo. Aparte de esto, las ciencias también no solamente tratan de resolver problemas prácticos, sino problemas teóricos, ¿sí? Pero dice que hay quienes, dice el autor, dicen que la ciencia es solo el conocimiento de sentido común organizado o clasificado. Y él va a decir que en realidad la ciencia es mucho más que esto, que no es solamente un conocimiento que está organizado o clasificado. Porque da el ejemplo de un viajante que escribe sus notas organizadamente de viaje, etcétera. O fíjense si uno tiene una biblioteca en la casa con muchos libros y quiere clasificar esos libros, ¿eso sería conocimiento científico? No. O sea, clasificar o organizar no es solamente eso, es mucho más, ¿sí? Además, el autor dice que si bien la información que puede dar el conocimiento de sentido común es exacta y puede ser exacta o puede ser errónea, pero ha sobrevivido a lo largo del tiempo mucho conocimiento de sentido común que es exacto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que, dice el texto, rara vez ese conocimiento es acompañado de una explicación de por qué es así, ¿no? Entonces uno de los ejemplos que da es de las propiedades medicinales de una planta que se llama dedalera. Y la única explicación de sentido común que manifiesta el conocimiento de sentido común es que esta planta tiene la forma del corazón y que por eso hace bien al corazón, ¿no? Entonces, esto no presenta una explicación con pruebas críticas, con pruebas que son válidas, ¿no? Con juicios válidos. Entonces, es de lo que carece el conocimiento de sentido común. Y va a decir que la ciencia se origina porque busca hallar explicaciones que sean sistemáticas, controlables por elementos de juicios fácticos, ¿sí? Y es la organización y la clasificación del conocimiento sobre principios explicativos lo que es un objetivo distintivo de la ciencia. Entonces, la ciencia primero que busca explicar, ¿sí? Dar explicaciones que sean sistemáticas, controlables por elementos de juicio fácticos. ¿Qué significa esto? Que hay todo unos pasos metodológicos y juicios que van a ser controlados, experimentados, observados, registrados. Y fáctico quiere decir concreto, ¿sí? Entonces, como es algo concreto, como es algo que digo y lo puedo probar objetivamente, entonces eso me da la certeza, ¿sí? El conocimiento científico busca certeza, y esto es algo distintivo de la ciencia. Dice que es lo que lo diferencia a la ciencia, al sentido común, es la explicación. La explicación que da el conocimiento científico es lo que lo hace diferente al conocimiento de sentido común. Veo que van 9 minutos, casi 10, y no sé, es muy largo el texto. Así que voy a tratar de resumir o les hago una segunda parte. Vamos a ver, porque si no después se me hace difícil pasarlo. Bueno, el texto habla de proposiciones, ¿sí? Y las proposiciones son enunciados. Esos enunciados tienen la característica
de ser verdaderos o falsos, ¿sí? Uno puede decir, en la esquina de mi casa está lloviendo, bueno, que ese enunciado puede ser verdadero o falso. O el agua hierve a la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces yo tengo que buscar pruebas de esas proposiciones, verificar ese argumento que estoy dando a través de esas proposiciones, ¿sí? Y entonces la ciencia se ocupa de verificar, de dar pruebas de lo que realmente está hablando. Entonces, la característica distintiva de la ciencia, lo que lo va a diferenciar del conocimiento científico es de que puede explicar y dar pruebas, establecer relaciones entre conceptos, entre proposiciones, entre variables, ¿sí? Vamos a hablar mucho en el año de variables. Las variables son conceptos que pueden variar, por ejemplo, un concepto puede ser el peso, ¿sí? Entonces, hoy puedo pesar 60, 70, 80, 50, ¿sí? Varía. O la edad, ¿sí? Entonces, puedo establecer relaciones entre variables. Por ejemplo, ¿influye el tipo de escolarización secundaria en la elección de la carrera universitaria? Y ahí estoy poniendo dos variables y viendo qué influencia tiene una sobre otra. ¿Sí? Es lo que trata de establecer la ciencia. No solamente la influencia de una variable, sino comparar o ver si están relacionadas, etc. Bueno, hasta acá es el punto 1, ¿sí? Que es largo. Después viene el punto 2, que se ocupa, un poco dice que hay otras diferencias entre el sentido común y el conocimiento científico. El sentido común puede ser exacto, dice, pero que rara vez, tiene en cuenta dentro de los cuales esta validez, esta exactitud, ¿sí? Es válida. Porque a veces pueden variar las condiciones en las cuales se está trabajando y ya no sabe por qué, y entonces pierde esa validez. Por el ejemplo que da es del abono de los suelos, ¿sí? Para la agricultura. Todo el mundo sabe que abonar los suelos es bueno, pero ¿por qué? ¿En qué condiciones es buena? Si cambian las condiciones de los suelos, si cambia el clima, sigue siendo, y siguen abonando y ven que ya cambió, el suelo no es igual, y no saben por qué. No saben por qué antes era bueno y ahora es malo. O antes daba buenos resultados y ahora no da tan buenos resultados. El conocimiento de sentido común no puede establecer esa validez que tiene un conocimiento que, aunque sea exacto, si cambian las condiciones ya no es igual. En cambio, el conocimiento científico sí, porque busca explicaciones sobre ello. Entonces, el conocimiento de sentido común puede ser adecuado cuando las condiciones no cambian. Ahora, si cambian las condiciones ya pierde esa validez. En el punto 3, habla de que el conocimiento de sentido común muchas veces utiliza juicios, proposiciones que son antagónicas, que son contrarias, ¿sí? Y no se dan cuenta muchas veces las personas hablando y utilizan, primero dicen una cosa cuando en la otra oración están negando esa misma cosa de la que estaban hablando. Entonces, esos son elementos contradictorios, ¿sí? En cambio, la ciencia da una explicación sistemática de los hechos, va a discernir y contemplar las condiciones y las consecuencias que hay para los hombres de establecer estos juicios y aclarar las condiciones antagónicas, ¿sí? La ciencia quiere aclarar, discernir, cuando hay un juicio que es contrario entre sí. En el punto 4 habla del lenguaje, ¿no? Y de por qué sobrevive
el conocimiento de sentido común perdura a lo largo de los siglos, ¿sí? Por ejemplo, si te duele la muela, te dicen algunas abuelas, o este conocimiento de sentido común que fue pasando de generación en generación, ponete un bife de carne cruda que te va a pasar, o la panza de un sapo. Bueno, ese conocimiento puede ser bueno, ¿sí? Pero no saben dar explicaciones, ¿sí? Y en el punto 4, lo que dice es que se utiliza un lenguaje en el sentido común que es indeterminado, impreciso, vago, ¿sí? Vago de vaguedad, no de vago que hago fiaca, ¿sí? Bueno, voy a terminar acá y sigo en otro video. Les mando un saludo.